Y ahora ya sí, ya han visto estas imágenes inéditas de esta investigación en exterior que hacíamos recientemente el equipo de Zona Oculta con las restricciones COVID que tenemos impuestas. O sea, un equipo de solo 6 personas y sin salir de la localidad de Mairena, de donde son todos nuestros participantes de este reportaje. Con nosotros sigue aquí Javier Marimauri. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Dani. Encantado de estar aquí de nuevo. Y se estrenan con nosotros, no le han visto, ya sí que hemos sacado algunas de sus fotografías en anteriores semanas, pero se estrenan con nosotros Alberto Rodríguez, investigador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Charo de Luna, Biden Coach. Muy buenas noches, Charo. Hola, buenas noches. Pues nada, para que la audiencia os conozca, me gustaría saber desde cuándo, por ejemplo tú, Alberto, ¿desde cuándo comenzaste a que te gustase este mundillo? ¿Cuándo comenzaste a hacer investigaciones por tu cuenta? Desde los años 90 aproximadamente. O sea, que ha llovido. Sí, bueno, del 98 hacia adelante. ¿Y cómo descubres este mundo? Pues por las pruebas y siempre por la curiosidad, ¿no? Charo, ¿y tú? ¿Desde cuándo? Yo desde antes, quizás, yo era muy chiquita, que ya veía cosas raras y demás y me llamaba mucho la atención. Incluso veía cosas que le decía a mi madre decía, ¿qué dices, niña? Cosas así, le quitaba ya importancia por las cosas. Y eso me llamó la curiosidad a muy prontito a jugar un poco con cosas que no se ve mucho, como la Ouija, además. Y todo eso me llevó a investigar y moverme y por mi cuenta, y además siempre me han pasado cosas en todas las casas que voy, así que no tengo más remedio que investigar. De casi siempre, de toda la vida, digamos. Charo, desde pequeña, a ti no te gusta decirlo, pero bueno, veías cosas, eso tiene un nombre, medium, vidente, o otros muchos nombres. A ti no te gusta decirlo, no te gusta decírtelo a ti misma, pero bueno, No. yo me atrevo a nombrártelo. Sí, pero me gusta que sean los demás los que me juzguen por mi trabajo. Hago un poquito de todo. En realidad lo que me gusta es ayudar en cualquiera de sus formas, y sí es verdad que hay cosas que siento y percibo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y desde que era pequeña he tenido unas experiencias, incluso en premoniciones, con los sueños, experiencias con gente fallecida, desde muy chica. Era una niña y ya se me presentó en sueños una niña vecina que había muerto trágicamente y yo no lo sabía. Y claro, se lo dije a mi madre. Y tendría 8 años la chiquilla y ya me pasó eso. Soñé con ella, era una niña yo inocente, y le dije, mamá, he visto y me decía que estaba muerta, y había muerto. Hacía 2 días en un accidente de tráfico y no nos habían dicho nada, claro, evidentemente a ningún niño. O sea, desde muy chiquitilla, pero claro, juegas entre el miedo, la curiosidad. Claro. Pues ya, tú sabes, te metes en ambientes de... Siempre me ha llamado mucho la atención todo ese mundillo, la verdad. Nací así y así seguiré, supongo. Charo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo reaccionaba tu madre cuando tú le decías cosas de estas? Me quitaba importancia. Sí, ¿no? Yo recuerdo incluso experiencia con muñecos. Una noche que me desperté, ya casi amaneciendo, y tenía un oso colgado en la pared, y recuerdo que el oso se inclinó hacia mí, y yo me salté de la cama, que era una litera en doble altura, y me tiré, literalmente. Yo tenía 7 años. Estamos hablando de que con esa edad no hay capacidad de mentir, ¿verdad? Claro. Hombre, y que tampoco eras un bebé. No, pero que tampoco tenía yo capacidad, maldad, digamos, de inventarme nada, ni de... Mi madre, cuando yo me dediqué a esto, porque ella siempre ha dicho que soy la rara de la familia, ¿no? Ya empezaron, me dediqué a esto y ella se reía, decía así, es que tú, yo me acuerdo que me decías que había un cura, que había una virgen no sé dónde, sin saber lo que era, sino por los ropajes, yo lo identificaba con un cura o con una virgen o cosas así, ¿no? Y ya te digo que corté un poquito, después de una experiencia Ouija durante un año, que tuvimos un pequeño grupo de investigar casas y demás, y cogí un poquito de respeto por situaciones y demás, y lo abandoné un poco, y después volví otra vez a lo mismo y bueno, ya ampliando cada vez más, ¿no? Muchas experiencias así, de esas que tengo, muchas. Muchas experiencias que contar aquí en Zona Oculta. Esta será tu casa si tú así lo quieres. A una casa me lleva y ya le digo yo si está bien o no que la compre. De eso me tiene miedo las inmobiliarias, vamos, te lo digo. Estupendo. Alberto, voy contigo ahora. Vamos a ver uno de los primeros vídeos que vamos a ir viendo durante la noche de hoy con un equipo innovador que traíais vosotros. ¿En qué consiste así básicamente? Porque ahora también lo vamos a ver en el vídeo.
Bueno, hablas de la cámara Kinect. Correcto. Exacto, sí, eso es, al parecer, eso es algo que se inventó o se diseñó para un videojuego en el que 3 cámaras actúan, una de sensor de 3 dimensiones, otro de infrarrojo y otra cámara convencional. Claro está que se diseñó para ignorar todo aquello que no fuese humano y los movimientos humanos. Y curiosamente, al parecer, ese tipo de cámara pues ha hecho que la casualidad haya hecho que se utilice para ciertas cosas, es decir, como por ejemplo en la rama sanitaria, en los dentistas, por ejemplo, y se ha descubierto también que a veces capta lo que parecen ser siluetas o humanoides, como se quiera llamar o interpretar, que a veces corresponden a algo que no está ahí, que no se ve por los humanos, pero que sí interactúa inteligentemente o acorde a lo que se le pregunta. Y ese es el misterio. Ese tipo de cámaras en los Estados Unidos está arrasando, por así decirlo, en los grupos de investigaciones y parece ser que tiene muchísimas cosas muy curiosas. Es una cámara que los puristas le están dando muchísimos palos, pero bueno, con todas las innovaciones en nuestro mundo siempre ocurre lo mismo. Recuerdo hace unos años la Spirit Box y a día de hoy, bueno, pues es un aparato que ya se usa básicamente en nuestras investigaciones. No sé si tiene algo que apuntar, Javier, que lo he visto ya tomando nota. Sí, bueno, este es un aparato más. Lo que pasa es que cada vez, a veces por azar, como se va desarrollando más la tecnología, pues estas tecnologías que se pueden aplicar a múltiples campos profesionales, como la medicina, lo que ha comentado Alberto, pero que duda cabe que son software que son capaces de ir detectando lo que llevamos diciendo muchísimo tiempo, los que nos dedicamos a esto desde hace ya bastantes años, y es que hay otras realidades, que lo que nos falta, como en tantas otras realidades que sabemos que están ahí, son instrumentos para poder medir. En la medida en que vamos perfeccionando esos instrumentos de observación, vamos siendo capaces de determinar otras realidades. Esto pasa mucho en investigaciones cerebrales, conforme vamos siendo capaces de ir diseñando mecanismos, tecnología para investigar los procesos mentales, vamos siendo capaces cada vez más de ir explicando lo que todo el sueño de todo neurocientífico, y es poder encontrar esas leyes que regulan el funcionamiento mental. Pues esta es una herramienta más sofisticada, que se viene a añadir al campo de investigación de los fenómenos paranormales. Algo que a día de hoy no tenemos, pues bueno, una explicación científica, pero que a continuación, no nos alargamos más en esta explicación, vamos a ver cómo interactúa con el medio esta cámara Kinect. Alberto, ¿esta cámara para qué sirve? Bueno, esta cámara funciona básicamente... Mira, ahí tenemos algo raro ahora Sí, mismo. ahí hay algo raro. Justo al lado de Isa hay algo muy grande, casi como un caballo, ¿no? Bueno, Pues no lo sé, parece alguien... ahora ahí se ha ido. Exacto, bueno, esta cámara funciona básicamente en 3 sensores, que es una cámara infrarroja. A mí me parece un caballo, ¿eh? ¿Sabes que esta cámara también detecta animales? Y Exacto. imágenes con animales. Funciona con una cámara infrarroja, funciona con una de visión nocturna y funciona con una convencional, y ambas trabajan acorde, las 3 a la vez. Ahí tenemos al máquina compañero Javi. Es una máquina Kinect diseñada para los videojuegos y que fue una máquina diseñada simplemente para ignorar todo aquello que no sea humano. Es decir, que lo que estamos viendo en pantalla corresponde a lo que es la forma humana. Ahí la tenemos ahora mismo. Y de casualidad se ha descubierto esta tecnología, por así decirlo, y ahora está siendo usada no solo en el mundo de la medicina, sino en el mundo de los investigadores paranormales. Porque han aparecido ciertas siluetas correspondientes a humanos y a veces a animales
que no deberían estar ahí y qué es lo que no se tiene la explicación, por así decirlo. Ahí tenemos la figura de nuestro compañero Tomé. Hay Ahora veces mismo. que esas figuras actúan acorde o inteligentemente con lo que se les pide. Hay veces que tienen forma de niños, hay veces que están en lugares que no deberían de estar. Ahí en lo que te está muy cerca, ¿eh? Mira, ahí hay algo raro. Siempre salen Javi, ¿no? Sí, Está buscando. Pueden ser falsos positivos, ¿no? Que... Es mi otro Mira. yo. ahí hay algo raro al lado de Javi. Es mi otro yo. en este caso ¿Puedes sería- tocar a Javi? Sí, tócame. ahí ¿Puedes está. irte? ¿Puedes irte? En este caso sería la izquierda de él. No, la derecha. En la derecha. Ahí está. Y no se va ahora, ¿eh? Qué curioso, ¿no? No, como que intenta verlo desde arriba, ¿no? Sí. Vale, lo que no se explica es cómo tiene también apariencia humana, es decir, que Sí. incluso mueve tronco, Sí. es lo que no se explica o lo que no se puede dar una lógica. Claro, no sabemos lo que es, pero No se sabe en lo que teoría algo detecta la cámara ahí, Exacto. que no hay nada, porque vemos que no hay nada, pero sí se ve como una forma humanoide. No voy a decir humana, pero humanoide sí. Parece ser. Vamos a ver Vale. si puede interactuar. Ujú. ¿Haz alguna pregunta tú, Alberto? Vale, ¿puedes hacer algún sonido o puedes hablar para que se quede registrado? ¿Podrías agacharte? ¿Podrías moverte? Tampoco sería normal que se estuviese moviendo, es decir, no puede haber algo que... Mira, debería pero está ahí, ¿eh? Aunque yo mueva la cámara, está ahí. Sí, ¿eh? sigue ahí, sigue ahí. Estamos hablando entre ellos dos, ¿no? Sí, está entre ellos dos. Mira, mira. Ujú. Sigue ahí. Sigue ahí. Es decir, mira, hay formas de... Unas piernas, un tronco, unos brazos y un... Vale, Mayre, ¿puedes decir si pueden cogerte tu mano izquierda? Puedes preguntarlo. Habla vosotros. ¿Puedes cogerme mi mano izquierda? Es que está encima tuya, Javi, ahora mismo. Es lo que no tiene esta explicación. Me desplazo hacia la De hecho, derecha. parece... Sí, muévete, muévete. De hecho, fíjate, si te fijas, parece como que está apoyado en su hombro. Qué fuerte, ¿no? ¿Lo entiendes? Es decir, si fuese algo... Como que está él. Bueno, De hecho, en las primeras siempre le ha parecido algo a él. Sí, algo a él. Vamos a ver, si hablamos de una teoría que dice la gente que hay veces que tenemos supuestamente entidades o ángeles Ujú. o guías, Ujú. puede ser que en este caso tengas uno que está contigo. Que te cubre la espalda. Puede ser Pero es que, lo porque- tiene, es que lo tiene ahí, ¿eh? Lo tiene con él. Exacto. Tú no estás viendo la imagen, pero es que lo tienes contigo. Ya lo De verás. esta forma no tienes ninguna sensación de frío, nada, así que te haga a ti... No. Vale, ¿por qué? Porque desde el principio de la grabación solo le sale a él. Sí. Es decir, que ninguno de los demás compañeros ha salido. A ver, vamos a sacar a ¿podrías- Charo Exacto. y a ver si ahora cuando volvamos A lo a mejor él. te tienes que alejar un poco más. Sí. Cuidado que por aquí hay algún agujero. Que lo curioso de todo esto es que hay veces que aparece y luego desaparece. Mira, ahí está Por Charo. ejemplo, a ella no le sale nada. ¿Sigue estando ahí con él? Ahora a él no. Ahora él está sin nadie. ¿Y detrás de ustedes? ¿Podrías volver a manifestarte? Mauri, haz una pregunta si quieres. Pregunta tú si puede, si es alguien cercano a ti. Supuestamente vamos a intentar. A ver si se puede volver a mostrar. Pregúntalo tú. ¿Te puedes volver a mostrar? ¿Ves que todo actúa acorde a sus miembros? Ujú. ¿Vuelve a salir? No, ahora no sale. Es decir, por lógica, si esto detectase algo, no correspondería a una forma humanoide. Si fuese algo que no tiene...
Curioso cuanto menos los resultados que nos daba en ese edificio, que no era el lugar objetivo al que íbamos, pero bueno, cuando íbamos a ese otro edificio, que ahora sí que vamos a ver, en un primer momento, pues bueno, era sábado anocheciendo y allí había gente disfrutando del día, disfrutando del campo. A ese otro segundo sitio que a continuación vamos a ver, Alberto, Charo, habéis ido bastantes veces. Muchas, sí. Yo se lo enseñé a él, porque bueno, él vino ya después, y yo era un lugar al que iba, ya te digo, que un amigo me lo dijo, mira, un sitio súper bonito para ver el atardecer, para ver... La verdad que el sitio es muy bonito, para ver el atardecer de toda Sevilla, y vamos, ya te digo, el día que fui, ya allí había muchos movimientos energéticos, que bueno, que aunque no sean propiamente del lugar, pero o bien se han quedado allí de restos, de residuos, que ya se verá, ¿no?, cuando saquemos toda la información. Pero desde el primer día yo empecé a ver cosas, a notar cosas, y yo y gente que venía conmigo que también se dedica a este tipo de mundillo, ¿no? Hace ya mucho tiempo, yo puedo hablar de, bueno, mucho, 13 años por lo menos hace que yo conozco aquel lugar, de ir a visitas y visitas y visitas, porque me encanta. No siempre recogiendo información, ¿no? Pero es un sitio que siempre me ha gustado mucho, que transmite mucha, bueno, un sitio bonito con encanto, ¿no? La verdad, Charo, que las vistas de Sevilla desde allí son hermosísimas, o sea, son espectaculares. Si hay alguien que no haya visto siquiera un anochecer desde allí, que yo no lo había hecho nunca, son preciosas y entiendo que sea uno de tus lugares favoritos. Alberto, ¿tú cuántas veces habías estado por allí? A ver, yo empecé a ir aproximadamente hace unos 2 años. Ella fue la que me lo enseñó. También me describió la historia del lugar, cosa que siempre pues, me ha llamado la atención, ¿no? Y claro, conociendo lo que allí sucedió, o supuestamente se dice que sucedió, pues ya empezamos directamente a poner nuestras pequeñas investigaciones, a poner grabadoras y a ponerlas en lugares en concreto. Y obteniendo algunas voces que no estaba relacionado con nosotros, ni, creo yo, con lo que estaba alrededor. Voces que también registrábamos este equipo y que veremos en un próximo programa, porque la investigación dio para mucho y lo vamos a dividir en 2 fragmentos. Pero vamos ahora a conocer ya la explicación del lugar y hacer un pequeño recorrido por el mismo. Ahora sí nos encontramos ya en el edificio, en este cortijo, que era al que veníamos primordialmente, pero que, bueno, pues había una familia como cuando hemos llegado. Y bueno, de ahí que hayamos hecho esa otra investigación, esa pequeña investigación que hemos visto anteriormente, donde ya hemos explicado esta cámara Kinect que ha explicado Alberto. Y Charo, vosotros aquí habéis venido varias veces, Sí. y además os ha pasado algunas cosas. Sí. Y me decía, perdona que te corte, que en el otro sitio no sentías absolutamente nada diferente a lo que sí has sentido Sí, aquí. totalmente. Bueno, yo venía aquí como lugar de recreo, Ujú. como lugar de meditación Ujú. casi, porque hay unos atardeceres maravillosos. Y yo venía a eso, veníamos pues como esa familia, a pasar el día, a investigar un poquito el campo y demás. Ujú. Y bueno, una de las veces digo, mira, voy a entrar por ahí dentro a ver qué veo. Y me metí por la casa ahí detrás y vi literalmente un hombre muy alto, una sombra negra, que corría. Ujú. Corría y le ponía la mano en el hombro a uno de los que venía con nosotros. Salí corriendo de ahí, pero hombre, porque me impresionó bastante, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a poner grabadoras y vamos a ver qué salía de todo. Ahí, en esa torrecilla de ahí, vi una imagen como de una mujer, Ujú. vestida de blanco, con el pelo así largo, yo no sabía nada. Después dije como que, bueno, que sentí como que había habido una especie de tragedia, o es lo que yo sentía, ¿no? Y después preguntando a la gente del pueblo me contaron que esto salió ardiendo Ujú. por como un ajuste de cuentas o algo así, y que se decía que en ese camino se veía la figura del guarda, como, digamos, como alma en pena por la familia que había muerto y todo eso.
Estas son las historias que se cuentan en el pueblo. Nosotros Exacto, yo no la he podido corroborar. hemos contactado con un historiador de Mairena, José Manuel Navarro, para a ver si él conocía la historia de este cortijo. Lo primero que nos mencionaba era la torre de suministro, es una torre de suministro eléctrico que se colocaban para este tipo de cortijos para que pudieran tener luz Sí. en el siglo XX. ¿Vale? En 1950-60, los 50-60, empieza a abandonarse este tipo de cortijos porque la urbanización de los pueblos, bueno, pues va creciendo y esto se acaba abandonando, ¿no? Como nos lo encontramos a día de hoy, y que no conoce más historia Sí. de esa que digamos que sería la historia de muchos de los cortijos que hay por la zona, Claro. porque este no es el único. Esa leyenda no la podemos negar tampoco, porque tampoco nos dice ni que sea verdad ni que sea No, mentira, yo simplemente digo la que desconoce. Para eso estamos hoy aquí, para intentar descubrir qué hay. hay pasado. Para ello ya hemos explicado antes la cámara Kinect, vamos a hacer un recorrido por la casa, por el cortijo, y vamos a ir explicando en cada sala, porque en cada sala como que os ha ocurrido algo, ¿no? Sí. Esta primera sala que nos vamos a encontrar, ¿qué ha ocurrido? Bueno, esto es lo que parecía ser una sala Ujú. con una chimenea, o los que quedan de los restos de la chimenea. Que se puede ver perfectamente. Exactamente. Y a la izquierda parece ser lo que supuestamente sería la cocina del Ujú. lugar. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo único que hemos hecho así han sido poner grabadoras y lo que hemos captado son voces que interactúan inteligentemente a lo que nosotros, por ejemplo, hemos estado hablando. Es decir, una de ellas fue observando lo que es la parte de alta y yo le decía a ella que qué bonito tenía que haber sido esa parte de alta, Ujú. ¿no? Y una voz sale y dice, y abajo también, Y abajo también. y abajo también. Eso fue una de las... Pues vamos a ir avanzando, vamos a ir enseñando esa sala. Lo segundo, la otra psicofonía que... Además la entrada es una entrada así que no es una entrada cualquiera, o sea, tiene su adorno con su arco. Parece de Sí, época. sí, sí. La segunda fue que dejamos una grabadora en lo que era la antigua cocina Ujú. y nos dimos un paseo por lo que es en los alrededores. Y al volver se oye nuestra voz y cuando yo iba a entrar a recogerla, otra voz dice, ya está entrando. Fue otra de las que... Ujú. Aquí vemos cómo la naturaleza se adueña de absolutamente todo. Exactamente. La maleza se ha apropiado del lugar. El techo no existe, los árboles se están comiendo lo que esta edificación. Aquí vemos cómo sigue marcada la zona de esa chimenea que se ve desde fuera, que sería este. Y esto de aquí que tú me mencionabas que era la cocina. Exactamente lo que parece ser la antigua cocina del lugar. Y Ujú. si no sé si puedes o mirar para arriba, Ujú. hay ventanales, lo que parecía ser una Sí. parte alta. Como una habitación o algo, ¿no? Además, en este tipo de caserío, las habitaciones principales se colocaban en el mismo sitio que la chimenea estaba debajo para Exacto. así que estuviera caliente también la zona de arriba. Que coincide en esa entrada. Con esa y entrada. posiblemente habría una Ujú. escalera, no sé Ujú. si en aquel lado o en este, y conectaba las dos partes. Ujú. Pues tendría todo el sentido. Venimos por aquí, esto sería ya lo que es la casa principalmente. Y tú me decías que más o menos por esta zona. Ahí, que son como los antiguos baños, de hecho Sí. hay aquí otra puerta también, que me estoy dando cuenta ahora que no está. Ujú. Y yo estaba ahí justo y vi una sombra correr, pero una sombra para mí era un hombre, Ujú. con figura de hombre de aquí hacia ahí y colocarse al lado de un amigo mío. Pero así, a cámara rápida, una sombra negra, muy grande, muy corpulenta, y eso fue lo que sucedió aquí. Que ya digo que no sé si es de la casa Claro. o es de cosas que han hecho en la casa, porque claro, está todo muy adulterado siempre, ¿no? Aunque aquí han venido poca gente.
Cortijo ubicado en las inmediaciones de la localidad de Mairena del Alcor. Un cortijo, yo diría que un poco desconocido, a pesar de que se encuentra al lado del Pinar de la Salve. Cortijo grande también, no era tan pequeño como ese primero donde fuimos a probar, ¿no? Donde era, pues básicamente parecía un molino. Este sí que era un cortijo y bastante grande, con un patio muy grande, Javi. Sí, sí, además que no sé si debido a su aislamiento tan profundo, ¿no? Pero a pesar de que, bueno, de que presentaba un estado ya de cierto deterioro, pero dentro de ese deterioro pues no se conservaba nada mal, no había sido maltratado excesivamente por esos actos vandálicos, ¿no? Que muchas veces no había pintadas. Lamentablemente nos hemos encontrado pues en otros lugares que yo pienso que la administración local, regional, debería de preservar estos lugares donde suelen ocurrir cosas como en otros países, ¿no? que los conservan casi intactos, y aunque todos los equipos tengan de investigación que quieran hacer sus procedimientos allí, con sus aparatos, con su tecnología, pagan una pequeña cuota, pero tienes acceso a un lugar que está muy en condiciones. En algunos lugares las ruinas ya de por sí pues son tenebrosas, y es una pena que lugares así, que se enmarcan dentro de una historia, dentro de un contexto, pues estén en este estado. Este segundo, gracias a Dios, no estaba demasiado mal. Un cortijo que tienes muy cerca de tu casa y que tú lo desconocías. Efectivamente, porque existirán muchos más que tampoco se conocerán, porque estamos hablando de hace 50, 60 años, donde prácticamente la comunicación con el mundo rural era más bien escasa, ¿no? Y ten en cuenta que Mairena del Alcor, por aquella época, bueno, pues no existían las infraestructuras de comunicación que hay ahora. Entonces había la necesidad de construir casas, cortijos, para vigilar los sembrados, puesto que no había drones como hay ahora, ¿no? Y son construcciones que reflejan en muchos casos pues muchísimas historias que por desgracia se van perdiendo. Se va perdiendo también muchas veces el miedo a usar algunos artilugios que aquí yo mismo le tenía. Charo quería hacer, yo creo que su propia investigación, saco yo mis conclusiones con Javier y conmigo. A cada uno nos dio un péndulo. No sé, Charo, qué intenciones tenía. Bueno, pues desmitificar muchas cosas, ¿no? Tanto el mal uso del tarot como de todo. Que todos son herramientas y todo es lo mismo, en realidad, ¿no? Y que es muy llamativo. Yo ya digo que la herramienta parte de nosotros. Bueno, yo tengo unas creencias un poco particulares, ¿no? Y decidí poner un poco en movimiento todo para que la Kine aprovechara y sacara algo, porque si no movemos energía... Siempre cuando se sacan el tarot o cualquier método, me da igual, ya sea el libro con la tijera, lo que sea, siempre, digamos que acuden un poco a observar qué estamos haciendo. Es como si fuera en un patio de colegio y todos quieren hablar, ¿no? Yo quiero hablar, y están cerca de la escena del crimen, digamos, y era el momento para sacar la cámara, que por eso sí, yo siempre he hecho experimentos así un poco a mi manera, pero mira, moverse, algo se movió, ¿o no? Totalmente. Hay que explicar que Charo llevaba dos péndulos, uno se lo dio a Javier y otro me lo dio a mí, nos explicó cómo había que hacerlo funcionar, y esto es lo que nos ocurría. Ahora vamos a explicar qué va a hacer Javi. Javi va a utilizar el péndulo para hacer preguntas. El péndulo solamente podemos preguntar sí o no. Son preguntas muy concretas, muy específicas. Por ejemplo, ¿hay algo aquí? Pues sí o no. Le voy a explicar primero que sepas cómo usarlo para que te dé tu sí y tu no, porque cada persona, hay personas que hacen un círculo, otra persona un movimiento hacia adelante, hacia atrás. Cada persona tiene un tipo de, por ejemplo, ¿veis? Este es mi no. Y lo está haciendo solo por la cara, ¿vale? Yo no estoy moviendo nada. Entonces ya está detectando como que hay energía, lo vas a comprobar que se mueve solo, ¿vale? Entonces vamos a preguntar
tú puedes preguntar lo que te dé la gana. Y después, si quieres, como vamos a hacer un mini tarot para ver qué ocurre aquí, como experimento, ¿ves? Sí. Podemos, es que se mueve solo. Podemos hacer, digamos, para si coincide con lo que estamos viendo en el tarot. ¿Ves? Como un experimento. Lo vas a coger con estos dos dedos, ¿vale? Pulgar, como la pinza, digamos, ¿sí? ¿Vale? Apoyamos el codo. El que más te guste, porque mira, está ese que es el piedra luna, que es bueno, una piedra que es para trabajar la intuición y todo eso. Y este es de cuarzo rosa, ya es más, este es más antiguo, más rústico. Ya el que más te gusta a ti, te dejo elegir con el que te sientas más cómodo. Este mismo. Pues, ahora tienes que preguntar, ¿cuál es tu sí? ¿Cuál es mi sí? ¿Y cuál es mi no? Increíble. Está claro. O sea, sería, pregunto, Charo, el no Un circular. círculo hacia adentro y el sí, Sí. hacia adelante y hacia atrás. Y por estar contestando que sí. Curioso. El no es circular. Sí, Ujú. el sí, si quieres. Ahora, en este momento, le preguntamos si quiere trabajar contigo. ¿Quieres trabajar conmigo? Eso es sí, ¿no? Sí, ese es tu sí. Muy sutil, ¿eh? Vale. Sutil porque aún él no lo domina. Ujú. Después incluso le podemos pedir que se mueva con más fuerza, lo va a hacer. Y a más trabajo con él. También él a lo mejor tiene que trabajar un poco más su energía. Tiene que trabajar, quizás él cree más en eso también, ¿vale? Porque también es la fe que le pone, te está dando respuestas, pero conforme tú vayas creyendo más lo que estás viendo ahora, va a tomar más fuerza. Vale. Porque intuitivo eres bastante, ¿no? De hecho, esa piedra es la que te iría bien a ti, creo yo. ¿Tengo diabetes? O sea, ahora mismo no estaría contestando nada, entiendo, ¿no? A lo que le ha preguntado. Él ha hecho una pregunta. Que no tiene por qué contestarnos siempre a la pregunta. A veces... O igual no lo, Mira, esto es esa como- energía no lo sabe. Digamos que es una herramienta más, Ujú. como puede ser cualquiera. Igual que la Ouija se puede reír de ti. Claro. El péndulo también se puede reír de ti. ¿Por qué? Pues porque capta la energía de un burlón. Entonces el burlón se va a reír de ti. Igual que se puede reír en el péndulo Ouija, ¿no? De hecho, a veces dicen, a ver, como te digo, es una herramienta más para, bueno, corroborar alguna pregunta, como te digo, pero también después todo es dudoso. Claro. Siempre, ¿no? Siempre. Lo curioso es cómo se mueve. Mm. Eso... Conozco. Mira, justamente contesta, ¿no? Sí, claro, después. En este caso sería un sí, ¿no? No, yo creo que entiendo un no. Sí, yo lo veo un circular, sería un no. Si quieres puedes probar también con este. Después de la curiosidad. No lo he hecho nunca. Coge con estos dos dedos. Es importante si apoyas el codo, por lo menos al principio, para ese... para ese círculo, ¿no? ¿Cuál es mi sí? Un círculo suave. Ahora sí. ¿Cuál es mi no? Justo al contrario que. Ujú. Al contrario. Ahora la pregunta siguiente sería preguntarle si quiere trabajar contigo. ¿Quieres trabajar conmigo? ¿Y ahora te respondes, no? Ay. Ahora empieza a hacer. ¿Te está diciendo que no? Pero un sí. Me está diciendo que no. Ujú. Porque has dicho que lo pones en duda. Eso es un sí. Sí. Además, clarísimo. ¿Quieres trabajar conmigo? Y si no quiere trabajar conmigo,
pregunto, Charo, lo suyo sería no trabajar, ¿no? Lo suyo es porque realmente no te va a responder en condiciones. Se supone que no le caes bien por algo a esa supuesta entidad, o esa entidad no quiere, si tú no eres crédulo y demás, pues no quiere. Puedes preguntar otra vez. Vale, voy a preguntar... O añadir incluso... Igual, si trabaja conmigo, si quiere trabajar conmigo, acaba convenciéndome. ¿Quieres trabajar conmigo? Madre mía. Yo diría que es un no más rotundo que el anterior. Como ya en plan, no tengo que convencer a nadie, ¿no? No sé. Es un no clarísimo. Tiene fuerza esa energía. Tiene fuerza. Podría hacerle, no sé, alguna pregunta, no sé. Tú hazle la pregunta que tú quieras. Incluso si quieres, se la puedes hacer mental, que no nos enteremos los demás, para que solamente tú sepas. Vale. ¿Vale? La respuesta. Vale. Preguntas mentalmente y te responde y después dice pues sí o no. Ya te digo que a veces se burlan, pero inténtalo, a ver qué pasa. Y se giró y se metió para el salón. Y se llamó. Cuando a la 1 de la mañana se personaliza el vídeo que voy a subir la mañana. Entonces es que mira el partido, que tiene que ver No hay respuesta, Charo. Se queda quieto. No quiere, es curioso. ¿Quiere que hablemos con el otro? A ver si con el otro nos vemos otro tipo de... ¿Cuál es mi sí? Te debería responder igual. Normalmente. Ahora ha cambiado. Antes ese era un no para ti y el círculo Correcto. era un sí. Y el círculo era así. ¿Cuál es mi no? Yo veo un intento de círculo. Sí, es un intento de círculo. ¿Quieres trabajar conmigo? Está quieto totalmente. Ya han visto esos dos péndulos. Yo tengo que decir que yo el mío no lo movía, no lo quería mover ni para un lado, ni para el otro, ni para el sí, ni para el no. De hecho, cuando le hice alguna pregunta mental, que me decía, Charo, ¿puedes hacerle una pregunta mental? Aquello no se movía, y cuando le preguntaba si quería trabajar conmigo, algo se movía, y cuando se le hacía estas preguntas de cuál es mi sí, cuál es mi no, sí que se movía. O sea que mi fascinación por este nuevo elemento, que yo siempre había criticado mucho y que lo digo ahí, oye, pues ya un poco de respeto sí que le he cogido. No sé tú, Javier. Sí. ¿Lo habías utilizado antes? No, jamás. De hecho, cuando llegué a mi casa también estuve probando y pasaba exactamente igual. ¿Cuál es mi sí? Me daba la orientación, tenía un cierto movimiento. ¿Cuál es mi no? Y iba transformándose en otro movimiento. En este movimiento, y los dos coincidían, tanto el sí como el no, en los movimientos de sí-no que habíamos hecho en esta segunda construcción. Y es realmente interesante porque depende de cómo entiendas. Yo creo que aquí lo que hay que soslayar es lo que entendemos por tiempo. Yo creo que lo que explica todo esto, y cada vez lo tengo muchísimo más claro, es el tiempo. No tanto el espacio-tiempo, sino el tiempo. Ella lo ha explicado, Charo lo ha explicado bastante bien, ¿no? En realidad da lo mismo que uses el tarot, son menos instrumentos que te pueden ayudar a conectar, porque lo que sí es cierto es que estamos rodeados de energía. O sea, los árboles tienen energía, una piedra tiene energía y nosotros tenemos energía. Pero lo que nos encierra es en cómo entendemos el tiempo y el espacio. Si entendemos, como se nos ha educado siempre, desde hace siglos y siglos, que el tiempo y el espacio es una línea recta, nada se puede explicar, no pueden existir las precogniciones,
no puede existir la mediunidad, no pueden existir los viajes en el tiempo, porque sencillamente tienes una concepción, tu mente tiene una concepción lineal del tiempo y el espacio, y eso no lo procesa. Y no solo no lo procesa, sino que si tienes alguna posibilidad de utilizar algunos circuitos neuronales que no se suelen utilizar, pues eso queda cerrado, porque el cerebro necesita dos cosas: información y control. Cuando no tiene control, se pone muy nervioso y genera una cantidad de respuestas que le solemos denominar estrés. Y lo que necesita es información. Cuando esa información no la entiende, por el concepto tempo-espacio lineal, lo que hace es que la deforma. No, yo no he visto esto. Era una sombra. Yo estaba mal, estaba pensando en otra cosa y he ido a ver y de reojo he visto una sombra, pero eso es una cosa que me ha parecido a mí. Y es una pena que tengamos esta concepción donde estructuremos toda la realidad, porque la realidad no existe. La realidad es un mero constructo social, es una construcción que tú haces. Y en base a esa realidad vas a ser más o menos feliz. Por desgracia, hay muchísimo intrusismo en el campo de Alberto, en el campo de Charo, que desprestigian y deforman todo esto. Pero se sabe, por ejemplo, por el proyecto Brain Blue, que existe no una sola capa de neuronas. O sea, las neuronas no son idiotas y conforman ahí una estructura de red. No. Están perfectamente organizadas y las redes tienen forma geométrica, pero no hay una, hay 11. Se han llegado a determinar 11 y de esas 11 solo se activa una. Una persona normal solo activa una. Las otras 10 quedan ahí. ¿Qué hay en esas? ¿Qué hay en esas otras 10 capas? ¿Acaso personas como Charo, por ejemplo, que son capaces de percibir otras situaciones en el mismo espacio, pero en otro tiempo? Quizás su mente, al utilizar algunas que otras redes que no suelen utilizar otras personas por cuestiones genéticas mismamente, pues a lo mejor su cerebro entiende que el tiempo y el espacio se pueden configurar no como una línea, sino como un plano, en donde hay diferentes puntos, en un plano tridimensional, en donde existen varios puntos, varios espacios, o un mismo espacio se puede percibir en función de tiempos distintos. Eso explicaría muchísimas cosas. Explicaría las psicofonías, explicaría la presencia de ectoplasmas o de mal llamados fantasmas, explicaría la precognición. En un mismo plano, en un mismo espacio, puedes viajar a diferentes tiempos. Y esto explicaría los grandes médiums que para mí yo admiro muchísimo, que fueron Daniel Douglas Home y Edgar Cayce. Edgar Cayce es un hombre que no sabía nada de medicina, pero en sueños era capaz de darte un tratamiento que sanaba, pero no solo que sanaba, es que funcionaba. Te hablo de los años 60. Y Daniel Douglas Home, bueno, quien no conoce ese famosísimo medium del siglo XIX, ¿no?, que era capaz de producir ectoplasma que no era fuera de su cuerpo, además documentado con fotografías, y era grasa de su propio cuerpo, pero eso no lo ha hecho nadie. Pero hay personas que sí son capaces de conectar con otras realidades que están ahí, solo que nuestra mente, como no entiende esa dimensionalidad temporal, pues lo elimina y solo ve lo que pensamos que existe, solo ve la materia, pero no ve la energía. Quizá herramientas como las cámaras Kirlian, famosísimas, que eran capaces de detectar extrañas áureas de diferentes colores, pues quizá estos software, las cámaras Kinect,
pues son capaces de ir un poquito más allá y de diferenciar o de distinguir energía sin materia. Y fíjate aquí en qué debate entramos, porque quizá la muerte no sea más que un estado de conciencia, otra forma de vida sin materia. Un fotón es capaz de transportar energía sin materia. La misma física cuántica está abriendo muchísimo camino para poder explicar todos estos fenómenos. Muchísimo camino por recorrer y no sé si la audiencia ha estado pendiente de esta intervención de Javier, que casi es un máster de vida, la intervención que acaba de hacer, pero al inicio de la misma mencionaba que yo te preguntaba por el péndulo y me decía, yo en mi casa lo probé. Hay que explicar, yo en mi casa porque Charo le regaló el péndulo que él había utilizado y decía, el péndulo te ha elegido. Charo, explica cómo elige el péndulo. Bueno, porque conectó energéticamente. Para mí, como ya he dicho antes, todo es energía y yo creo que ahí había una energía que contactaba con él a través de esa herramienta. Que podía ser esa, podía ser, da igual, ¿no? Y creo que lo eligió a él como si fuera alguien muy cercano que quiere tener contacto con él. Es como una energía afín a él que quiere tener contacto y por eso le respondo de una manera tan amable a todo lo que él pregunte, tan afín. El péndulo elige a la persona, a ti no te eligió. No, a mí no me eligió, estaba claro. Ya podemos hacer el spoiler de ese vídeo porque ya se ha emitido. Y la verdad que no tuve suerte, no quisieron trabajar conmigo. Bueno, podemos probar en algún otro lugar, igual cambia esa respuesta. ¿Otro péndulo? Otro péndulo, quizás. Charo, Alberto, para ir concluyendo, Alberto, se queda mucho en el tintero para la semana que viene. ¿Alguna pincelada que vayamos a ver? ¿Algo que sacase esa cámara Kinect en esa sección de tarot realizada por Charo? Sí, claro. Es decir, es lo que estaba hablando el compañero Mauri, ¿no? Hay veces que este tipo de cosas o de fenómenos, como en el caso del péndulo o lo que es el caso de la Ouija, se suelen manifestar a través de movimientos neuromusculares y es a través de ahí por donde a veces ese vaso se mueve o ese péndulo a veces mueve inconscientemente. Y claro está que hay cosas que no se pueden explicar porque muchos comportamientos son ajenos a un comportamiento más físico de lo que sucede. En el caso nuestro de esa investigación, justamente cuando ella abre el portal a través de lo que es el tarot, el péndulo del compañero empezó a moverse de una manera más rápido, justamente coincidiendo, y también coincidiendo cómo la cámara Kinect detecta lo que parecen ser varias siluetas, ¿no? Eso hay que decir, Alberto, que no contamos más, ¿vale? Para ver esto habrá que esperar una semana. Emplazamos a la audiencia que si les ha gustado lo que hemos emitido hoy de esta investigación, lo que viene la semana que viene les va a encantar porque no sabemos muy bien por qué aquello se movía, no sabemos muy bien qué realidad, qué plano, como decía Javier, pero aseguro a la audiencia que la semana que viene va a ser espectacular todo lo que va a venir. Alberto, Charo, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. A vosotros. Os emplazo para la semana que viene, ¿eh? Claro. Aquí estaremos. Javier. Yo te digo un péndulo para que te elija a ti también. Ojalá algún péndulo me elija. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dani. Gracias. Y a la audiencia, lo dicho, dentro de 7 días volvemos aquí en Zona Oculta con mucho más contenido y con un contenido que va a ser fascinante. Hasta dentro de 7 días, la cita aquí con nosotros, con Zona Oculta.